Qué bueno que estés aquí. Siéntete cómodo. Cuéntanos de dónde eres. Suscríbete y vamos al terror. Me llamo Mateo Saldívar. Tengo 23 años y nunca pensé que un simple trabajo nocturno terminaría convirtiéndose en mi peor pesadilla. Necesitaba el dinero desesperadamente. Mi universidad no era barata y mis padres no podían ayudarme más. Cuando vi el anuncio para el turno nocturno en aquella gasolinera apartada, el sueldo parecía demasiado bueno para ser verdad. Ahora entiendo por qué. La entrevista con el señor Dávalos fue breve y extraña. Un hombre de unos 60 años, extremadamente delgado, con una palidez enfermiza y ojos hundidos que evitaban el contacto visual. Mientras me explicaba mis responsabilidades, noté algo perturbador en su forma de hablar, como si eligiera cada palabra con un cuidado obsesivo. Solo hay 3 reglas. Nunca entres al sótano, no hables de los clientes regulares y no te quedes fuera después de las 3:33 de la madrugada. Mi primer turno comenzó sin incidentes. La gasolinera era antigua, con ese olor característico a combustible y comida procesada. El interior de la tienda tenía una iluminación fluorescente que parpadeaba ocasionalmente, creando sombras incómodas en los rincones. Lo que más me inquietaba era el silencio absoluto que reinaba cuando no había clientes, como si todo el lugar contuviera la respiración. A las 23:47 entró el primer cliente de la noche, un hombre de mediana edad con traje, completamente empapado a pesar de que no había llovido en semanas. No dijo nada, solo dejó un billete de $20 en el mostrador y se quedó mirando fijamente la puerta trasera, la que conducía al sótano prohibido. Cuando le pregunté qué necesitaba, simplemente respondió, «Solo espero que esta vez funcione», y salió sin comprar nada. El resto de la noche siguió un patrón similar. Clientes que entraban, actuaban de forma extraña y salían sin apenas interactuar. Una mujer con un vestido veraniego en pleno invierno que solo compró sal. Mucha sal. Un adolescente que parecía tener lágrimas de sangre, pero que al parpadear desaparecieron, dejando solo manchas en su camiseta. Comencé a sentir una opresión en el pecho, como si algo invisible observara cada uno de mis movimientos. Cerca de las 3 de la mañana, las luces comenzaron a parpadear con más intensidad. El teléfono de la tienda sonó, algo que el señor Dávalos me había dicho que nunca ocurría durante la noche. Al contestar, solo escuché una respiración entrecortada y una voz distorsionada que susurró, «Ya viene por ti, como vino por todos nosotros». Colgué inmediatamente, con las manos temblorosas y un sudor frío recorriendo mi espalda. A las 3:25 escuché un ruido procedente del sótano. Al principio parecían arañazos, luego golpes rítmicos, como si alguien intentara comunicarse en código Morse. Recordé la advertencia del señor Dávalos, pero la curiosidad comenzaba a vencer al miedo. Los golpes se intensificaron, transformándose gradualmente en lo que sonaba como palabras ahogadas, suplicantes. A las 3:32, un minuto antes del límite que me habían impuesto, las luces se apagaron por completo. En la oscuridad absoluta, escuché la puerta principal abrirse, los pasos pesados de alguien, o algo, que se arrastraba por el suelo de linóleo. El olor a combustible fue reemplazado por algo putrefacto, como carne en descomposición. Quise encender mi linterna, pero mis manos estaban paralizadas por el terror. Primera noche. La voz surgió justo detrás de mí, grave y rasposa, como si las cuerdas vocales estuvieran dañadas. Sentí un aliento gélido en mi nuca. Cuando las luces volvieron a encenderse 3 segundos después, estaba solo nuevamente. En el mostrador había una fotografía en blanco y negro. La tomé con manos temblorosas. Era una imagen antigua de la gasolinera, con un grupo de empleados sonrientes. En la esquina, parcialmente visible, estaba yo, con la misma ropa que llevaba esa noche, pero la fotografía tenía fecha de 1976. El resto de la noche transcurrió en un estado de terror vigilante. No me atreví a moverme del mostrador. Cuando el señor Dávalos llegó a la mañana siguiente, parecía saber exactamente lo que había experimentado. «Te acostumbrarás», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Todos lo hacemos eventualmente». Fue entonces cuando noté la fotografía enmarcada detrás del mostrador, la misma que había aparecido durante la noche. El señor Dávalos estaba en ella, con el mismo aspecto envejecido que tenía ahora, pero la fecha era 1953. Después de aquella primera noche, estuve a punto de renunciar. Cualquier persona racional lo habría hecho, pero algo me impidió hacerlo, una mezcla de curiosidad morbosa y necesidad económica. Además, una parte de mí se negaba a creer lo que había experimentado. Seguramente tenía una explicación lógica: estrés, cansancio,
Quizás incluso el señor Dávalos me estaba gastando una broma pesada para asustar al nuevo. Mi segundo turno comenzó igual que el primero. El señor Dávalos me entregó la caja registradora con la misma mirada vacía, recordándome nuevamente las 3 reglas. Esta vez, sin embargo, añadió algo: si escuchas tu nombre desde el sótano, no respondas. No importa quién creas que te llama. Su tono era tan serio que sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. A las 22:15 entró una mujer joven, quizás de mi edad. A diferencia de los clientes de la noche anterior, parecía completamente normal. Vestía ropa casual, sonreía amablemente y compró un café y unas galletas. Me presenté como Mateo y ella dijo llamarse Elena. Conversamos brevemente sobre trivialidades: el clima, la soledad de la carretera, lo difícil que era encontrar trabajo. Por primera vez desde que empecé a trabajar allí, me sentí reconfortado. Elena mencionó que viajaba sola hacia el norte, visitando a unos familiares. Dijo que pasaría por la gasolinera de regreso en unos días. Mientras se despedía, noté algo extraño en su reflejo en el cristal de la puerta. Por un instante, su imagen pareció distorsionarse, mostrando un rostro demacrado con ojos completamente negros. Parpadeé y el reflejo volvió a la normalidad. Me convencí de que era otro truco de mi mente cansada. Esa noche recibí menos clientes que la anterior, pero cada uno parecía más perturbador que el último. Un camionero con una herida abierta en el cuello que goteaba sangre sobre el mostrador, pero que actuaba como si nada ocurriera. Una pareja de ancianos que compraron 20 latas de gasolina y susurraban entre ellos sobre alimentar al que espera abajo. Un niño solo, a las 2 de la madrugada, que me preguntó si podía usar el teléfono para llamar a casa, a 1952. A la 1:37, mientras ordenaba productos en los estantes, encontré un pequeño cuaderno negro detrás de unas latas de conserva. Parecía un diario personal. Al abrirlo, reconocí la letra del señor Dávalos. Las primeras páginas describían experiencias similares a las mías: clientes extraños, fenómenos inexplicables, el miedo constante. Pero lo que me heló la sangre fue una entrada fechada hace 3 meses. El nuevo chico empezó hoy. Se llama Mateo Saldívar. No durará mucho. Ninguno lo hace. Dejé caer el cuaderno como si quemara. Era imposible. Yo había visto el anuncio del trabajo hace apenas 2 semanas. Seguí leyendo, incapaz de detenerme a pesar del terror creciente. La última entrada era de ayer. Mateo encontrará este diario mañana. Es parte del ciclo. Después vendrá la llamada desde el sótano, y luego él también quedará atrapado aquí, como todos nosotros. Justo en ese momento, el teléfono sonó. Con las manos temblorosas, contesté. Una voz que sonaba exactamente como la mía dijo: no leas más, Mateo. Deja el diario donde lo encontraste y olvida todo esto. Aún puedes salvarte. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Miré el reloj, 2:22 de la mañana. Tenía poco más de 1 hora antes de las 3:33, el límite que me había impuesto el señor Dávalos. Decidí investigar más. El diario mencionaba un registro de empleados guardado en la oficina trasera. Fui allí y encontré una carpeta polvorienta con fichas de personal. Hojeando rápidamente, encontré decenas de empleados que habían trabajado en el turno nocturno a lo largo de los años. Todos tenían la misma foto adjunta, la que había aparecido misteriosamente en mi primer turno, donde todos aparecíamos juntos a pesar de haber trabajado en épocas diferentes. A las 3:01, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Esta vez estaba preparado, o eso creía. Había colocado velas estratégicamente por la tienda y tenía una linterna en mano. El parpadeo se intensificó hasta que finalmente todo quedó a oscuras. En el silencio que siguió, escuché claramente mi nombre pronunciado desde el sótano. Mateo, ven a verme. Necesito tu ayuda. La voz sonaba como la de mi madre. Era imposible. Ella estaba a cientos de kilómetros de distancia. Recordé la advertencia del señor Dávalos y me mantuve firme. La voz cambió entonces, transformándose en la de Elena, la chica que había conocido esa noche. Mateo, por favor, me he caído, estoy herida. La desesperación en su tono parecía tan genuina que casi me dirigía hacia la puerta del sótano. Cuando el reloj marcó las 3:33, las luces volvieron tan abruptamente como se habían ido. La tienda estaba exactamente igual, excepto por un detalle. En el mostrador había ahora una llave antigua de hierro forjado con una etiqueta que decía simplemente sótano. No recordaba haberla visto antes. La tomé y la guardé en mi bolsillo, sin estar seguro de por qué.
Algo me decía que sería importante, aunque transgrediera la primera regla del señor Dávalos. El tercer día llegué temprano a mi turno, determinado a confrontar al señor Dávalos sobre el diario y la fotografía. Lo encontré barriendo la entrada con movimientos mecánicos, como si fuera un autómata programado para realizar esa tarea específica. Cuando le mostré el diario, su rostro no mostró sorpresa, solo una profunda resignación. «No deberías haberlo encontrado tan pronto», dijo en voz baja. «Generalmente toma más tiempo. El ciclo se está acelerando». Me invitó a sentarme en la pequeña oficina trasera mientras preparaba un café que olía extrañamente dulce. Me explicó que la gasolinera existía en una especie de pliegue temporal, un lugar donde el tiempo funcionaba de manera diferente. Según él, todos los empleados nocturnos quedaban eventualmente atrapados en este bucle, condenados a revivir variaciones de la misma experiencia una y otra vez. «¿Por qué crees que el sueldo es tan bueno?», preguntó con una sonrisa amarga. «Nadie en su sano juicio trabajaría aquí conociendo la verdad». Le pregunté por qué no abandonaba el lugar si conocía su naturaleza. Su respuesta me dejó helado. «Lo intenté, muchas veces, pero siempre regreso aquí, como si la gasolinera me reclamara. La última vez desperté conduciendo de vuelta, sin recordar haberme subido al coche. Estuve a punto de estrellarme contra un árbol». Mientras hablaba, noté algo perturbador. Pequeñas marcas de quemaduras en sus manos y antebrazos, como si hubiera intentado quemarse repetidamente. Esa noche, el señor Dávalos se fue más temprano de lo habitual, dejándome solo con mis pensamientos y la llave del sótano pesando en mi bolsillo. Los clientes comenzaron a llegar, cada uno más inquietante que el anterior. Un hombre con traje formal que compró todos los encendedores disponibles, pagó con un fajo de billetes antiguos, y antes de salir me susurró: «El fuego no funciona contra ello. Ya lo intentamos en 1987». A medianoche exacta, la campana de la puerta sonó anunciando la entrada de Elena. Su presencia me tranquilizó momentáneamente, hasta que noté algo extraño. Llevaba exactamente la misma ropa que el día anterior. Le comenté este detalle y ella pareció confundida. «¿Ayer? No estuve aquí ayer. Acabo de empezar mi viaje». La forma en que lo dijo, con total convicción, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. O estaba mintiendo, o realmente creía lo que decía. Elena compró las mismas cosas, un café y unas galletas. Mientras pagaba, nuestros dedos se rozaron y sentí un frío sobrenatural emanando de su piel. Intenté mantener la calma mientras charlábamos, pero esta vez presté más atención a los detalles. Su forma de hablar era idéntica a la del día anterior, como si recitara un guión memorizado. Incluso las pausas y gestos parecían calculados. Cuando se despidió, dijo exactamente la misma frase: «Pasaré por aquí de regreso en unos días». Apenas salió Elena, el teléfono sonó. Al contestar, escuché nuevamente mi propia voz. «Ella no es real, Mateo. Ninguno lo es. Son proyecciones, recuerdos, ecos de personas que pasaron por aquí. El sótano los atrapa de alguna manera». Sentí un nudo en el estómago. «¿Quién eres realmente?», pregunté. La respuesta fue peor de lo que esperaba. «Soy tú, pero más adelante en el ciclo. Esta es la 18ª vez que tenemos esta conversación». Tras colgar, me quedé paralizado frente al mostrador. Si debía creer en aquella voz, estaba atrapado en un bucle temporal del que no podía escapar. Pero algo dentro de mí se rebelaba contra esa idea. Tenía que haber una manera de romper el ciclo, de escapar de aquel lugar maldito. La llave del sótano parecía palpitar en mi bolsillo, como si me llamara. Tal vez allí encontraría respuestas. A las 2:45, tomé una decisión. Rompería la primera regla, entraría al sótano. Preparé una mochila con una linterna potente, el diario del señor Dávalos, un cuchillo de la cocina y mi teléfono móvil, aunque sabía que no tendría cobertura. Escribí una nota explicando mis intenciones y la dejé sobre el mostrador, por si alguien la encontraba. Me sentía como un explorador a punto de adentrarse en territorio desconocido y hostil. La puerta del sótano estaba en la parte trasera de la tienda, detrás de unas estanterías con productos de limpieza. Era antigua, de madera oscura con herrajes oxidados. La llave encajó perfectamente en la cerradura, que giró con un chirrido metálico que reverberó por toda la tienda. Al abrir la puerta, un olor pútrido y antiguo me golpeó como una bofetada física. Era el mismo olor que había percibido durante mi primera noche. Las escaleras que descendían estaban construidas con madera carcomida que crujía bajo mi peso. La oscuridad abajo era absoluta.
como si la luz de mi linterna fuera absorbida por ella. Comencé a bajar lentamente, contando los escalones. 17, 18, 19. Seguían apareciendo más escalones de los que debería haber en un sótano normal. 33, 34. Cuando llegué al escalón número 44, escuché algo moviéndose abajo. Al llegar al final de las escaleras, mi linterna iluminó un espacio vasto, mucho más grande de lo que debería ser posible bajo una simple gasolinera. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, miles de ellas, todas mostrando la misma imagen que había visto antes, los empleados reunidos frente a la gasolinera. En cada una, las caras eran ligeramente diferentes, como versiones alternativas de las mismas personas. En todas aparecíamos el señor Dávalos y yo, en diferentes posiciones. En el centro de la habitación había una mesa redonda con objetos personales, relojes, carteras, llaves, diarios como el que había encontrado. Etiquetas amarillentas identificaban a sus dueños, todos antiguos empleados del turno nocturno. Con horror, encontré un espacio vacío con mi nombre. Junto a la mesa había un calendario gigante que mostraba fechas tachadas en un patrón circular. La última fecha marcada era el día siguiente, con una nota escalofriante: renovación del ciclo, MS. El descubrimiento en el sótano me dejó aturdido. Según aquel calendario, mañana ocurriría algo llamado renovación del ciclo con mis iniciales junto a la fecha. No quería ni imaginar lo que eso significaba. Seguí explorando el sótano, determinado a encontrar una salida o al menos entender qué era aquel lugar. La habitación principal se ramificaba en varios pasillos estrechos, todos idénticos y débilmente iluminados por bombillas que colgaban del techo a intervalos irregulares. Elegí el pasillo de la derecha y caminé durante lo que me parecieron horas. Las paredes estaban cubiertas de marcas de arañazos, como si cientos de personas hubieran intentado desesperadamente excavar una salida. Algunos arañazos formaban palabras: ayuda, atrapado, no hay escape. En cierto punto, encontré una marca que me heló la sangre: Mateo estuvo aquí. 1994. Era mi letra, pero yo apenas tenía 2 años en 1994, y desde luego no estaba en esta gasolinera. El pasillo terminaba en una habitación circular con 7 puertas idénticas. En el centro había un pedestal con un libro antiguo abierto. Las páginas estaban llenas de nombres y fechas, organizados cronológicamente. Reconocí varios empleados anteriores de la gasolinera según los registros que había visto. Al final de la lista estaba mi nombre, seguido de una fecha: mañana. Junto a cada nombre había una breve descripción. La mía decía: ciclo 18, sujeto consciente de su situación. Intento de fuga por el sótano. Resultado: fallido. Sentí que el aire se volvía más denso, dificultando mi respiración. Alguien o algo había previsto mis acciones con una precisión aterradora. Me negaba a aceptar que mi destino estuviera escrito en aquel libro macabro. Arranqué la página con mi nombre y la guardé en mi bolsillo. Tal vez era infantil, pero sentía que de alguna manera estaba desafiando al sistema, alterando el guión preestablecido. Decidí probar una de las 7 puertas. La primera que intenté estaba cerrada, al igual que la segunda y la tercera. La cuarta se dio con un chirrido metálico. Detrás había otra escalera, pero esta ascendía en lugar de descender. La esperanza de haber encontrado una salida me dio nuevas fuerzas. Subí los escalones de 2 en 2, iluminando mi camino con la linterna cuya batería comenzaba a debilitarse. La escalera terminaba en otra puerta. Al abrirla, me encontré en la tienda de la gasolinera, pero algo estaba mal. La disposición era ligeramente diferente. Los productos estaban organizados de otra manera. Los colores de las paredes eran más vivos, menos desgastados por el tiempo. Miré por la ventana y vi que era de día, con un sol brillante que no había visto en días debido a mis turnos nocturnos. Un hombre estaba detrás del mostrador, pero no era el señor Dávalos. Era más joven, con cabello oscuro y un uniforme impecable. Al verme emerger del sótano, no pareció sorprendido. Te estábamos esperando, Mateo, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Cómo fue tu viaje? Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió y entró Elena, pero esta vez vestía un uniforme idéntico al del hombre. ¿Encontraste lo que buscabas allá abajo?, preguntó con una voz que ya no sonaba humana. Intenté retroceder hacia la puerta del sótano, pero había desaparecido. En su lugar solo había una pared sólida. No tengas miedo, dijo el hombre mientras rodeaba el mostrador para acercarse a mí. Todos pasamos por esto. Es parte del proceso. Sus ojos comenzaron a cambiar, volviéndose completamente negros, como pozos de oscuridad infinita.
Elena también se transformaba, su piel volviéndose grisácea y agrietada como pergamino antiguo. Con un movimiento desesperado, corría hacia la puerta principal. Para mi sorpresa, logré salir a la luz del día. El estacionamiento de la gasolinera estaba vacío excepto por mi propio coche. Corrí hacia él, encontrando milagrosamente las llaves en mi bolsillo. Arranqué y aceleré, alejándome a toda velocidad de aquel lugar maldito. En el espejo retrovisor, vi a Elena y al hombre de pie frente a la gasolinera, observándome impasibles, sin hacer ningún intento de perseguirme. Conduje durante horas, sin rumbo fijo, solo queriendo poner la mayor distancia posible entre aquella gasolinera y yo. La carretera parecía interminable, atravesando paisajes monótonos de campos y bosques ocasionales. No pasé por ninguna población, lo cual era extraño considerando la distancia recorrida. El indicador de combustible comenzó a acercarse peligrosamente a la reserva, y la ansiedad me invadió. No quería quedarme varado en medio de la nada. Justo cuando el indicador entraba en la zona roja, divisé una gasolinera en la distancia. El alivio duró poco, pues mientras me acercaba, reconocí con horror la misma estructura, los mismos colores. Era imposible. Había conducido en línea recta durante horas. Detuve el coche a cierta distancia, paralizado por el miedo. Desde la entrada, el señor Dávalos me saludaba con la mano, como si me esperara. Con las manos temblorosas, di la vuelta y aceleré en dirección contraria. Esta vez tomé el primer desvío que encontré, decidido a encontrar otra ruta. El camino se estrechó, convirtiéndose en una carretera secundaria que serpenteaba entre colinas boscosas. La sensación de déjà vu era abrumadora. Cada curva me parecía familiar, como si ya hubiera recorrido este camino innumerables veces. El coche comenzó a fallar cuando el combustible se agotó definitivamente. Logré apartarme al borde de la carretera antes de que el motor se apagara por completo. Me quedé sentado en silencio, contemplando mis opciones. Podía esperar a que pasara alguien, pero en las últimas horas no había visto ni un solo vehículo. Podía intentar caminar, pero no tenía idea de hacia dónde dirigirme. Mientras consideraba mis posibilidades, noté una luz entre los árboles, no muy lejos de donde me había detenido. Decidí investigar. Caminando entre la maleza, llegué a un pequeño claro donde se alzaba una cabaña de madera. La luz provenía de una ventana. Me acerqué cautelosamente y miré al interior. Lo que vi me dejó sin aliento. Era yo mismo, sentado a una mesa, escribiendo en un cuaderno idéntico al que había encontrado en la gasolinera. El otro yo levantó la vista, como si sintiera mi presencia, y nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. Sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la misma expresión que había visto en Elena y el hombre de la gasolinera alternativa. Huí de aquella cabaña como si me persiguiera el mismísimo diablo. Corrí a través del bosque sin rumbo fijo, tropezando con raíces y ramas, sintiendo que cada árbol, cada sombra, me observaba. La noche había caído por completo y la oscuridad era casi absoluta. Mi respiración agitada y el crujir de hojas bajo mis pies eran los únicos sonidos en aquel silencio sepulcral. Cuando finalmente me detuve, exhausto, me di cuenta de que estaba completamente perdido. Me senté sobre un tronco caído, intentando calmarme y pensar con claridad. Saqué la página arrancada del libro del sótano y la examiné con la luz cada vez más débil de mi linterna. Además de lo que ya había leído, había una nota al margen que no había notado antes. La renovación ocurre independientemente de la ubicación física. No es el lugar, es el sujeto. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Significaba eso que no importaba cuán lejos huyera? ¿Que el ciclo me seguiría encontrara donde me encontrara? La batería de la linterna finalmente se agotó, dejándome en una oscuridad absoluta. Cerré los ojos, intentando controlar el pánico creciente. Al abrirlos nuevamente, noté un tenue resplandor entre los árboles. Podría ser la cabaña otra vez, pero también podría ser ayuda, civilización, una salida de esta pesadilla. Decidí seguir la luz, moviéndome cautelosamente para no hacer ruido. Lo que encontré fue peor que la cabaña. En un pequeño claro del bosque estaba la gasolinera, exactamente igual que siempre, iluminada como un faro en la noche. Era imposible. Había corrido en dirección opuesta, me había alejado kilómetros. Las luces fluorescentes parpadeaban con ese ritmo inquietante que ya conocía demasiado bien. Desde mi posición oculta entre los árboles, vi a alguien moviéndose dentro de la tienda. Era yo mismo, exactamente como en mi primer turno, nervioso e ignorante de lo que vendría. Observé, hipnotizado por esta visión imposible,
cómo se desarrollaban los mismos eventos de mi primera noche. Los clientes extraños, las luces parpadeantes, el teléfono sonando a horas intempestivas. Era como ver una grabación de mi pasado reciente, solo que esto estaba ocurriendo en tiempo real. El otro yo reaccionaba exactamente como yo lo había hecho, con la misma mezcla de confusión y miedo. Era una repetición perfecta, como si el universo hubiera puesto en marcha una obra de teatro macabra. Decidí intervenir, advertir a mi otro yo sobre lo que estaba sucediendo. Quizás así podríamos romper el ciclo juntos. Me acerqué a la gasolinera, manteniéndome en las sombras. Cuando estaba a punto de entrar, sentí una mano sobre mi hombro. Me giré sobresaltado para encontrarme cara a cara con el señor Dávalos, pero no el anciano que conocía. Este Dávalos era más joven, con apenas algunas canas en las sienes. No funcionará, dijo con voz cansada. Ya lo he intentado. Todos lo hemos intentado. Me explicó que la gasolinera existía en múltiples realidades simultáneamente, atrapando a sus empleados en ciclos interminables que se solapaban entre sí. ¿Ves a ese Mateo de ahí dentro? Señaló hacia mi otro yo. No es tu pasado. Es otro ciclo, ligeramente diferente al tuyo. Hay cientos de nosotros atrapados aquí, versiones de las mismas personas viviendo variaciones de la misma pesadilla. Su explicación me dejó aturdido, incapaz de asimilar la magnitud de aquella locura cósmica. Le pregunté por qué me había contratado sabiendo lo que ocurriría. Su respuesta fue devastadora. No tuve elección. Es parte del ciclo. Yo también fui como tú una vez, atrapado en mi primer turno. Luego me convertí en esto, en el guardián que introduce a la siguiente víctima. Es el único papel que me queda por interpretar. Sus ojos reflejaban una tristeza infinita, el peso de incontables ciclos soportados durante lo que parecían ser siglos. Según el señor Dávalos, la renovación del ciclo era el momento en que una versión de nosotros aceptaba su papel en el sistema. Algunos se convertían en clientes extraños, otros en manifestaciones como Elena o el hombre de la gasolinera alternativa. Otros, como él, se transformaban en guardianes. Pero siempre hay unos pocos que se resisten, añadió con un destello de esperanza en su mirada. Los que se niegan a aceptar su destino, los que siguen buscando una salida. Mientras hablábamos, noté que el bosque a nuestro alrededor comenzaba a cambiar sutilmente. Los árboles se volvían más traslúcidos, como si perdieran consistencia. El suelo bajo nuestros pies parecía ondular ligeramente. Está comenzando, murmuró Dávalos. La realidad se está reconfigurando para la renovación. Tienes que tomar una decisión, Mateo. Aceptar tu papel o seguir resistiendo. No puedo decirte qué elegir. Esa decisión es tuya. El mundo a mi alrededor seguía desintegrándose, fragmentos de realidad desprendiéndose como hojas secas. La gasolinera era lo único que permanecía sólido e inmutable en aquel caos. Vi a mi otro yo dentro, viviendo su primera noche, ajeno al horror que le esperaba. Vi a Elena entrando, a los clientes extraños, a todas las piezas del rompecabezas colocándose en su lugar para iniciar un nuevo ciclo. Y entonces entendí. Yo era la variable, la única pieza que podía cambiar. En ese momento crucial, con la realidad desmoronándose a mi alrededor, tomé mi decisión. No aceptaría ser parte de aquel sistema perverso. No me convertiría en un engranaje más de aquella maquinaria cósmica. Si estaba condenado a repetir ciclos eternamente, al menos lo haría en mis propios términos. Miré al señor Dávalos y vi en sus ojos un destello de reconocimiento, como si hubiera visto esta misma determinación en otros antes que yo. Buena suerte, Mateo, dijo mientras se desvanecía como niebla en la mañana. Me dirigí hacia la gasolinera con paso decidido. El tiempo parecía ralentizarse a mi alrededor. Entré en la tienda, ignorando la mirada sorprendida de mi otro yo tras el mostrador. Me dirigí directamente hacia la puerta del sótano, sabiendo ahora que no era solo un sótano sino el núcleo de todo aquel sistema retorcido. Tenía la teoría de que si lograba alterar ese núcleo, quizás podría romper el ciclo, no solo para mí sino para todos los atrapados en él. La puerta del sótano se abrió sin necesidad de llave, como si me estuviera esperando. Descendí las escaleras, esta vez sin contar los peldaños, sabiendo que no importaba cuánto subiera. Al llegar abajo, la habitación era diferente, más pequeña, más antigua, con las paredes cubiertas de símbolos arcanos que parecían brillar con luz propia. En el centro había un pozo oscuro del que emanaba un resplandor verdoso y enfermizo. Me acerqué al borde del pozo y miré en su interior. Vi fragmentos de vidas, de ciclos,
el señor Dávalos en sus múltiples encarnaciones, Elena transformándose una y otra vez, mi propio rostro multiplicado en infinitas variaciones. Y más allá de todas esas imágenes, algo más antiguo y vasto, una presencia que había estado observándome desde el principio. Fue entonces cuando comprendí que la gasolinera no era la trampa en sí misma, sino meramente el cebo, la fachada de algo mucho más terrible.